Excelentísimo señor Teniente General, segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, excelentísimos señores Tenientes Generales, excelentísimo señor Vicealmirante, excelentísimos señores Generales de Brigada, señoras y señores. Como ven, tenemos aquí a la plana mayor del Ejército hoy y muy honrados que estamos por ello. Discúlpenme la voz porque acabo de pasar una infección bastante gorda y todavía estoy un poco renqueante. Bueno, bienvenidos a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. En esta sociedad, como saben, tenemos muchas sociedades hermanas a lo largo de toda España y en concreto en Tenerife tenemos la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Y les cuento cómo se ha gestado este ciclo de conferencias. Yo tuve la suerte de aparecer por allí en una visita a la Económica de Tenerife justamente cuando estaban celebrando el año pasado la gesta del 25 de julio. Y debo confesarles mi desconocimiento del tema. Con vergüenza se lo digo. Y la verdad, cuando vi aquello, vi cómo se celebraba en Tenerife y vi lo que se celebraba, digo, esto no puede ser que en Madrid no se conozca. De hecho, cuando estábamos en la conferencia, y bueno, supieron que estábamos los de Madrid por allí, hubo alguien del público que dijo, esto debería saberse en Madrid. Pero yo inmediatamente me di por aludido y bueno, en ese mismo día les propuse el hacer este ciclo de conferencias aquí en la Económica Matritense. El ciclo de conferencias que inauguramos hoy y que durará 3 días, hoy, mañana y el sábado, se titula La derrota del contraalmirante Nelson en Tenerife por el general Antonio Gutiérrez de Otero el 25 de julio de 1797. Nada menos que perdió el brazo derecho Nelson en esta acción. Y bueno, no les quiero yo, perdonen por, no voy a decir spoiler, perdonen por el el detalle que se me ha escapado, pero bueno, hay muchas cosas más muy interesantes que vamos a aprender a lo largo de estos días. Y yo la verdad es que quiero agradecer en primer lugar a la tertulia Amigos del 25 de julio, que me consta que hayan venido con mucha ilusión a estas jornadas y que son los principales organizadores o valedores de este ciclo. También a la Económica de Tenerife, que a través de ellos ha sido como hemos podido tomar esta iniciativa. Además es una de las cosas que estamos intentando potenciar, que es la relación entre todas las sociedades económicas de España, que saben que tenemos ya estamos incluso formalizándolo jurídicamente, hasta ahora era un foro informal y ahora ya estamos empezando a darle una cierta forma jurídica. El presidente de Jaén es el presidente nacional, entonces intentamos alzar la voz de todas las económicas a nivel nacional, que creo que así será mucho más fructífera nuestra acción. Y el caso es que, bueno, este ciclo de conferencias se encuadra dentro de esta nueva voluntad de colaboración entre todos, que ya es antiguo, porque si se fijan en este cartel de ahí, al fondo tenemos, cuando Niceto Alcaraz Zamora presidió en esta misma sala la reunión de las sociedades económicas, con lo cual esto lleva ya bastante recorrido. Quisiera agradecerles también, a ver, voy a quitarme por aquí, a don Luis García Rebollo, capitán de navío en la reserva, que esté aquí con nosotros, que ha sido también un poco el impulsor, con la primera persona con la que yo contacté, y ha sido realmente el que ha puesto en contacto a todos para llevar a cabo este ciclo, y a don Emilio Abad Ripoll, general de brigada retirado, que será nuestro ponente de hoy. Y la verdad que son personas excepcionales, ya lo pude comprobar en Tenerife, lo he podido comprobar a lo largo de estos meses de hablar con ellos para organizar esto, y en concreto hoy mismo que hemos estado comiendo juntos, y la verdad hemos tenido una conversación de las que últimamente se puede tener poco, porque bueno, es una gente excepcional, la verdad, tenemos unos ponentes de verdadero lujo. Solamente les voy a leer brevemente para presentar a nuestro ponente, aunque ahora le cederé la palabra a don Luis, por si quieres decir alguna palabra para presentar el ciclo. Don Emilio Abad Ripoll, nacido en Melilla en el año 40, es general de brigada de artillería retirado, diplomado de Estado Mayor por los ejércitos español y estadounidense, miembro de la tertulia Amigos del 25 de julio, de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, de la Asociación Española de Militares Escritores, de la Asociación Española de Historia Militar, de la Asociación de Hidalgos Nivaria, y amigos del Museo Histórico Militar de Canarias. La verdad que muchas gracias por vuestra presencia aquí,
y esperemos que pongamos esta pica no en Flandes sino en Madrid, y que la gente empiece a conocer este episodio de la historia de España, que a mí me parece que es fundamental, que debe conocerse en Madrid y en toda España, como uno de los episodios, igual que ahora se ha estado recuperando últimamente el Blas de Lezo y el ataque a Cartagena de Indias y tal. Creo que poco a poco con este tipo de iniciativas podemos ir recuperando estos pedazos de la historia de España que por algún motivo misterioso, o quizá no tanto, han sido un poco obviados, y tenemos que resaltar aquí la importancia que tienen y celebrarlo igual que lo celebran los ingleses, ¿verdad? Entonces, bueno, nada más, le voy a ceder la palabra a don Luis para que se dirija a ustedes. Adelante. Pues muchas gracias, señor presidente. Mi general, excelentísimos señores generales y almirante, contertulios, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo voy a ser muy breve porque nuestro contertulio Emilio Barripol ya casi todos lo conocen, tienen un currículum extensísimo, y yo simplemente decirles que es general de artillería retirado, que es diplomado en Estado Mayor por los ejércitos español y estadounidense, es uno de los contertulios que más conoce al personaje del teniente general Antonio Gutiérrez de Otero, vencedor de Nelson, y ya desde que llegó destinado a Canarias hace muchísimos años, bueno, muchísimos, bastantes, yo creo que 40 o más, ¿no? Entonces ya empezó a conocer la figura de Gutiérrez, y yo creo que ahora mismo pues es el mayor experto vivo que tenemos en la tertulia en Gutiérrez. Así que no les voy a contar mucho más, simplemente que tiene un larguísimo currículum, que lo tienen disponible para todos ustedes en la página web de la tertulia Amigos del 25 de Julio, no solo su currículum profesional como general de artillería, sino también toda su producción literaria, que ha sido bastante. Todos sus artículos, todos sus libros, todo lo que ha hecho lo tienen, sus traducciones también, lo tienen todo en la página web de la tertulia a su disposición. Así que yo no le voy a quitar más tiempo a don Emilio Abad Ripoll, y les dejo con que les dé esta magnífica charla de los 5 días de julio para todos ustedes. Pues muchas gracias por su atención. Bien, yo solamente quiero empezar dándole las gracias por asistir, decirle lo feliz que me siento de ver aquí viejos amigos, menos viejos que yo, claro está, mis respetados y queridos generales, porque los respeto y los quiero a los 4 tenientes generales que esta tarde. Espero que con el almirante esto sea como la película de Casablanca, el inicio de una gran amistad, el conocernos esta tarde. A mis queridísimos Antonio Labalsa y José Alberto Ruiz de Oña, que me sucedieron en el cargo de dirección del Centro de Historia y Cultura, y decirles a ustedes que todas estas personas que he nombrado han dejado profunda huella en Santa Cruz, en Canarias, no en Santa Cruz, en Canarias en concreto. Además de que uno de ellos, el general Ramos de Izquierda, es santacrucero, para más Inri, pero bueno. También me permiten saludar a los miembros de esta Real Sociedad, decirles que varios de los que hemos venido somos miembros de la Económica de La Laguna, de Tenerife, y decirles también que me permitan saludar a otra persona a la que quiero mucho. No es mi mujer, no empiecen a pensar en eso. Es mi sobrino Jesús, comandante de infantería, diplomado de Estado Mayor, que está sentado ahí al lado de mi mujer, y que ha querido esta tarde dejar a su guapísima mujer y a su guapísima niña y venirse a vernos a los tíos esta tarde. Decirles otra cosa más. Esta mañana me llevó una sorpresa cuando he leído esa placa que hay debajo del Cristo, y resulta que esta torre fue cedida por O'Donnell, por el general O'Donnell, que era presidente del gobierno en aquel momento, en 1866, me parece que pone, ¿no? Y O'Donnell era de Santa Cruz de Tenerife, o sea que esta sociedad le debe algo a Santa Cruz de Tenerife también, o sea que también tenemos eso. Bueno, y me voy a cambiar de sitio, porque ahí voy a dirigir, espero no equivocarme mucho, por aquí estará José Ignacio, espero no equivocarme mucho, y vamos a empezar a la charla de la tarde. Nos encontramos en 1797. Perdón, gracias. Nos encontramos en 1797. España tiene en aquellos momentos un rey que se llama Carlos IV.
Todavía no ha empezado el declive español porque España no era solamente Europa, España era también América, y en América hay un crecimiento tremendo en aquel siglo XVIII, pero sin comerla ni beberla, con el... Ve, ya me equivoco a la primera. Con el Tratado de San Ildefonso nos involucramos, nos hacemos aliados de los franceses, de los que éramos enemigos un año y pico antes, nos hacemos aliados de los franceses y resulta que ahora la enemiga es Inglaterra. Y hay una guerra entre Francia e Inglaterra que a nosotros ni nos iba ni nos venía, pero que nos hemos metido en medio de aquel follón. Bien, en el mes de febrero de aquel año hay un combate naval en el Cabo de San Vicente y una escuadra española es derrotada por una escuadra inglesa, los nuestros se refugian en Cádiz, los ingleses bloquean Cádiz y nos encontramos con que la perjudicada de todo el asunto son las Islas Canarias, porque si ocurre algo en Canarias, nuestra flota no puede acudir en auxilio de los canarios. En Canarias, además, no se quiere mucho a los ingleses. Aquel siglo XVIII hay varios ataques. Toda la vida de Dios, desde que Canarias fue España, había habido ataques de corsarios, de piratas, de escuadras de Holanda, de Francia y tal. Pero los ingleses tenían un especial interés en Canarias. Canarias era el enclave, eso lo escribió el general Ripoll Vars cuando se celebró el bicentenario, era el enclave que le faltaba a los ingleses en su recorrido desde Inglaterra a la India. Y en aquellos momentos había que hacer escala cada corto periodo de tiempo, las aguas se pudrían, las carnes se pudrían, para ir haciendo y reponiendo víveres y bebida. Y le faltaba una escala, y era esta. Pero Canarias era además el paso de la flota de Indias, de nuestra importantísima flota de Indias, que tenía que pasar forzosamente en la ida, aprovechando los vientos alisios hacia América, y muchas veces, muchas no, bastantes veces a la vuelta, que volvía con el tornaviaje más al norte por las Azores, porque los ingleses estaban por las Azores, entonces tenían que bajar a Canarias para zafarse de la amenaza inglesa. Bien, y entonces se recela en Canarias de que va a haber un ataque inglés contra Canarias. Y efectivamente, la flota inglesa que está bloqueando Cádiz, se aburren los marineros, hay motines, hay jaleos, y entonces el almirante Nelson le propone a su superior, que era el almirante Jervis, un audaz golpe contra Canarias, que dice él que va a ser un golpe tremendo contra España, y que va a elevar a Inglaterra a la mayor fortuna que nunca ha conocido, al grado más alto en su historia de Inglaterra. Nelson le pide a Jervis una burrada de hombres, pide 3.700 hombres, la división del Elba, el ejército del Elba, con su artillería, sus municiones, lo veremos al final. Y le dice además que si no le puede dar eso, bueno, pues que le dé los 600 Royal, que parecen eran fuerzas de élite, más 1.000 hombres más barcos de almacenamiento. Jervis le dice, sí, bueno, tú te vas a encargar del trabajo, pero no te voy a dar tanto. De todas formas, no le da poco. ¿Por qué le da? Ahora lo veremos. ¿Por qué le da una flota compuesta por 4 navíos de línea? Yo, que no sé nada, almirante de Armada, le pregunté a Luis, me dijo que el navío de línea moderno es antiguo, equivalente a lo moderno, es un crucero pesado o un portaaviones, unos buques de mucha importancia. 3 fragatas de línea, 3 fragatas, un cúter, que también en mi ignorancia marina pensé que sería un barco de poca importancia, resulta que era un barco muy moderno, muy navegable, y una bombarda que nos habían cogido en Cádiz los ingleses con un mortero grueso, grande, de gran calibre en el centro para bombardeo. Y se deciden atacar Santa Cruz de Tenerife. ¿Por qué? El lugar, puerto y plaza fuerte de Santa Cruz de Tenerife. Era una ciudad no, era un lugar de unos 7.000, 8.000 habitantes escasos. Tranquilos, pescadores, marineros, pequeños comerciantes, que ya se empiezan a afianzar en Santa Cruz y se empieza a crear la aristocracia del dinero, la aristocracia de la economía, en contra de la laguna, no en contra, a diferencia de la laguna, que tiene la aristocracia de la sangre, de los antiguos nobles. Pues Santa Cruz tiene este puertecito que ven ustedes en pantalla, puertecito pequeño, casi recién construido, de unos 100 metros de largo. Si ven al final del puerto, aquí arriba, ahí donde está el puntero, se ven 7 cañones, es una batería descubierta que hay en el puerto, y además este puerto ha sido declarado puerto real,
lo que es obligatorio para todos los barcos que vayan a las Américas o al Pacífico, que pasen por el puerto de Santa Cruz de Tenerife. A los ingleses les interesa que eso, naturalmente, sea suyo. Bien, esta es otra foto antigua. Bueno, quiero decir que estas fotos que estoy pasando son unos fotomontajes de un señor que desgraciadamente ha desaparecido, don Víctor Esquerro, que fue tertuliano también, y que nos hizo unos fotomontajes. Los que han estado allí conocen perfectamente el Palacio de Carta, y al fondo a la derecha el Castillo de San Cristóbal. Estos son el tipo de barcos que le dio Jervis a Nelson. A la izquierda tienen un navío de línea. Este debía ser de 70 cañones, si contamos las portas que hay a cada banda, de 70 cañones aproximadamente. Los que vinieron ahí eran 3 de 70 y 1 de 50 y tanto. Y a la derecha hay una fragata de aquellos momentos, para que vean cómo era aquello. ¿Con qué se defendía Tenerife? Tenerife, la isla, no solamente Santa Cruz. Pues había un batallón de infantería, se había creado hacía 30 años, 40 años, pero estos tíos ya se habían fogueado. En la guerra anterior con Francia habían estado en el Rosellón, ya habían escuchado lo que es silbar las balas alrededor y no eran gente novata. Además se habían ido con compañías de infantería de los regimientos de milicias que ven debajo. ¿Quiénes eran los milicianos que formaban esos regimientos con unos 1000 hombres cada uno? Pues eran todos los hombres de la isla, entre los 18 y los 40 años. Albañiles, labriegos, carpinteros, lo que fuera. Solamente estaban exentos los conductores, los especialistas, que eran los acemileros, los que llevaban mulos y cosas que tenían ganado, y los escribanos, que pues quizá por estar cerca del mando pues se ahorraban, eran los enchufados y no iban a la guerra. Bien, no les entro en detalle porque tampoco le sirve para mucho la composición. Y también había 2 destacamentos, las banderas de Cuba y de La Habana, que eran 2 centros de reclutamiento en los que se reclutaban chavales de las islas y luego se enviaban al regimiento de Cuba o al regimiento de La Habana a las Antillas. Estaba compuesto cada destacamento esto por unos 30 hombres que también eran no profesionales como hoy día, pero sí del ejército regular. Los únicos del ejército regular eran los del batallón de infantería de Canarias, los otros, como ven, amateur, los de los milicianos, como muchos hacían ejercicio una vez al mes, ejercicio militar. Algunos habrían tirado un disparo o 2 en su vida como mucho, incluso dicen que no había armamento para todos, pero bueno, así todo, estos hombres y los otros 8 regimientos de Canarias habían defendido Canarias 200 y pico años y nadie los había podido tomar. Por estos hombres Canarias seguía siendo España. Pero claro, he dicho que era plaza fuerte, y aquí me apunto al punto de artillero, claro está, no. Esta línea que ven ustedes, que recorre una línea negra ahí, era la muralla. No se piense que es la muralla de Ávila, ni muchísimo menos. Era un muro de 2 metros de espesor, de argamasa, de 1,20, 1,30 de altura por la parte de tierra para poder apoyar el fusil, y de más altura según la pendiente de la playa, y estaba prácticamente en la línea de la marea alta, o sea que estaba en toda la ciudad de Santa Cruz, lugar de Santa Cruz. Este es un plano antiguo, hecho por un primo tuyo, Jesús, que me lo hizo cuando era un crío, y que sobre un plano moderno de Santa Cruz situó la muralla esta. La muralla estaba a la derecha, no se ve aquí bueno, hay 3 castillos importantes: Paso Alto, San Cristóbal, que era en el centro, que estaba el puesto de mando de siempre del general que estuviera allí, y San Juan Bautista, que está a la derecha del despliegue desde el punto de vista de tierra. Intercalados habían 2 fuertes, intercalados no, porque el primer fuerte estaba en San Andrés, la playa de las Teresitas, los que hayan ido allí a Tenerife, y luego había otro fuerte, San Miguel, que estaba aquí al lado de Paso Alto, donde está el Curnático, y luego una serie de baterías y de baterías a barbetas descubiertas instaladas. En total teníamos 93 cañones. Se me olvidó decirle cuando los ingleses que ellos tenían 397 cañones. Bien, es verdad que no podían tirar todos por la misma banda a la vez, o sea que tirarían por babor o por estribor, eso que se han inventado los marinos para liarla, porque lo fácil que es derecha e izquierda, ellos inventan lo de babor y estribor. Bueno, pues por babor y estribor tenían que tirar y no tirarían los 300, los casi 400 a la vez, como muchos 200. Bien. Tampoco he dicho que los comandantes de los navíos eran la creme de la Royal Navy. Estaban seleccionados personalmente por Nelson y decían que eran unos tíos estupendos. Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Vamos a ver. Entonces, ¿qué mandaba la defensa de Canarias?
este hombre, don Antonio Gutiérrez de Otero. En realidad se llamaba don Antonio Gutiérrez González Barona, por el apellido del padre y la madre, pero él prefería el apellido de Otero de un tatarabuelo suyo, parece ser. ¿Y quién era don Antonio Gutiérrez? Era hijo de un coronel y de una señora muy religiosa. En consecuencia, los 7 hijos que tuvieron, no porque fuera religiosa la señora ni el padre coronel, tuvieron 7 hijos, y en consecuencia los hijos, 2 fueron militares de alta graduación, 2 fueron sacerdotes y una chica fue monja. Bueno, don Antonio con 14 años ya era alférez, subteniente, y ya participó en una campaña en Italia. Hoy día, que le diga yo a mi mujer que un nieto de 14 años está pegando tiros cuando no lo deja ir a comprar el periódico a la esquina, pues bien, pues el niño con 14 años era alférez. Con 17 era capitán. Cuando lo destinan al virreinato de Río de la Plata, allí asciende a teniente coronel y allí expulsa a los ingleses de las Malvinas. Se va a convertir un poco en la bestia negra, como se dice en el fútbol, de los ingleses, expulsa a los ingleses de las Malvinas. Vuelve a España, le dan el mando del Inmemorial, del Regimiento Inmemorial número 1, lucha en Argel, recibe un tiro a la cabeza, una herida grave, estando en Túnez asciende a brigadier, participa en uno de los sitios de Gibraltar y de ahí lo destinan a la recuperación de la tierra del general Palacios de Forteza. Recupera Menorca, le quita Menorca, participa en que Menorca se reintegre a España otra vez. Y sin que medie petición alguna por su parte, Carlos III lo nombra comandante militar de Menorca e interinamente desempeña el cargo de comandante general de las Baleares durante 3 años porque no había jefe, no había gente allí. Por fin, en 1791, cuando iba a cumplir 62 años, que ya era una edad avanzada para la época, lo designa Carlos III y dice taxativamente, por el grande mérito y buenas circunstancias que en él concurren, le confiere el cargo de comandante general de las Islas Canarias. Llega a principios del 92, prepara los planes de defensa en la guerra contra los franceses, por si aquello se le apetecía, y van pasando los años. En diciembre del 93 asciende a teniente general de los Reales Ejércitos. Un contertulio que nos dejó hace poco tiempo, que además era burgalés, Pedro Antonio Quilla, que es el mejor biógrafo de Gutiérrez, escribió un libro precioso sobre Gutiérrez, y él escribe de que hay indicios, hablando del sitio que estamos hoy, de que el general Gutiérrez simpatizó con las ideas del movimiento cultural de la Ilustración y se movió dentro de círculos militares ilustrados. Y añade luego que en su biblioteca, en la biblioteca de Gutiérrez, la testamentaría ocupa un lugar destacado una obra que se llamaba Memoria de la Real Sociedad Mallorquina de Amigos del País. También en la Real Sociedad Económica de La Laguna hay constancia de asistencia de Gutiérrez a varias sesiones de la... Pues bien, apenas se declara la guerra en noviembre del 96 contra Inglaterra, Gutiérrez se apresta a preparar, porque él está convencido que los ingleses van a venir y van a venir contra Tenerife, y se apresta a preparar la defensa. Santa Cruz, ahora ya no la isla. Santa Cruz tenía la gente del batallón de infantería, bien saben los militares que hay aquí que las plantillas nunca están completas, nunca. Por mucho que se esfuerce el segundo GEME, imposible que las plantillas estén completas. Entonces, de 600 hombres que tenía en la plantilla, tiene 100 destacados en Gran Canaria, 60 en La Palma, y luego le falta gente. Tenía 247 hombres. Había mandado llamar de las milicias a las compañías de granaderos, que luego las sustituyen a las de cazadores, y tenía otros 685 más los 60 de Cuba y La Habana. De artillería, ya lo he citado, lo que tenía 387 hombres cuando la plantilla era de 780 y tantos. O sea que no llegaba ni al 50%. Los sustituyen a veces milicianos un poco espabilados, porque artillería hay que ser espabilado, y que sepan manejar las piezas, que aprendan pronto a manejar las piezas. Y luego es importante también otro grupo que hay, el de los pilotos de los buques mercantes que estaban atracados allí en la rada de Santa Cruz, que sabían de matemáticas, que sabían hacer cálculos, y a eso los hace jefes de piezas, y los decían unas piezas, unos cañoncitos violentos de 40 milímetros, que los tiene. Y es importante los paisanos, ven, hay un número muy grande, 180. Aquellos paisanos que tenían más de 60 años, que no estaban en las milicias de la ciudad, o que estaban exentos por las circunstancias que fuera, constituyen
Gutiérrez con ellos un plan de ronda, divide el lugar en 6 partes y organiza grupos de 20 hombres mandados por un cabo que se van a encargar, hacen un plan de protección civil precioso. Todo lo que sea protección civil, incendios, pillaje, hasta servicios religiosos, servicios sanitarios, todo lo tiene preparado, con 20 hombres en cada una de esas 6 partes que se divide el lugar de Santa Cruz. Y quedan, no lo he citado antes, pero de forma tendría que haber salido, quedan los marineros de la Mitín. Este era en el mes de abril y mayo, 2 fragatas inglesas se habían bastado y sobrado para sacar de la rada de Santa Cruz, y sin que la artillería en aquel momento hiciera nada, una fragata española que había venido de Filipinas y una corbeta francesa que iba con una misión secreta a la India. Aquel día coincidió que los marineros franceses, era domingo, estaban en tierra, o sea que cuando se llevaron la corbeta, la mayoría de la tripulación estaba en tierra. Pues esos 110 hombres franceses, y aprovechando que ahora hemos aliado de los franceses, pues pasaron a formar parte de la defensa inmediata, de las baterías, bueno, y era gente ya que sabía manejar esto. Bueno, ha montado también Gutiérrez el plan de atalayeros. En todos los puntos altos de la costa ha situado, por lo que se ve en el fotomontaje de Víctor Esquerro, un señor que vigila que vengan velas amenazantes por el horizonte y que con fuego, si es de noche, con humo, si es de día, con banderolas, va avisando, y hay repetidores hasta que llega a la plaza la noticia de que se acerca una amenaza. Pues bien, ahora vamos a empezar los 5 días más importantes de la historia de Santa Cruz de Tenerife. Jervis, a 1 de julio, autoriza a Nelson ya el plan de ataque, y Nelson, con los barcos, uno de los navíos de línea Leander salió de Lisboa, pero con los demás barcos pone a todo trapo hacia Santa Cruz. Y eso es el 15 de julio cuando abandona Cádiz. En las islas la preocupación es grande. La gente sabe, los directivos saben que está cortado la conexión con la península, con el bloqueo de Cádiz, y que la cosa puede ser muy peligroso. Pero todo el mundo se esfuerza, empezando por el Cabildo, que era como el ayuntamiento de la isla, por así decirlo, que estaba en la laguna. Todo el mundo se esfuerza. Hay un ejemplo que a mi querido amigo José Manuel Ledesma, que es el cronista oficial de Santa Cruz, le gusta mucho, que es el de los zapatos. El día 23 o 24 llegan compañías de garachicos, y saben ustedes que está lejos, y la mayoría de los hombres vienen descalzos, sean las alpargatas, lo que llevaran tal. A las 9 de la mañana, fíjense la hora y la fecha, y eso, a ver si hoy día con los ordenadores puede hacerlo la dirección de logística, el mando de logística. A las 9 de la mañana manda un hombre a caballo a la laguna, que tardarían en llegar aproximadamente 1 hora, para pedir 100 pares de zapatos. A las 2 de la tarde los 100 pares de zapatos están en Santa Cruz. O sea que la colaboración era enorme de la población civil y del Cabildo con esto. Bueno, Gutiérrez siguen preparando todo lo que puedan preparar, el peligro se acecha y, como digo, van a empezar los 5 días más importantes. En la madrugada del 21 de julio, que es el primero de los 5 días que vamos a hablar, en la madrugada del 21 de julio, el atalayero de Igueste, de San Andrés, casi en la punta de Anaga, divisa muchas velas por el horizonte, es de noche, enciende la hoguera y empieza a avisar. Pero cuando amanece, no hay ni rastro de los ingleses. Nelson los ha sacado y los ha metido fuera de la línea de horizonte y no hay ni rastro. Nelson, a bordo del Teseus era su buque insignia, reúne a los capitanes y empiezan a atar los últimos cabos para aquel fabuloso plan que iba a ser la maravilla para Inglaterra y el desastre para España. Bien, al caer, estamos hablando del día 21. Cae la noche y entonces los barcos se acercan a Santa Cruz. No se acercan, yo siempre en mi ignorancia pensé que se acercaban mirando desde el puerto de Santa Cruz al mar allí. Y mañana lo dirá él, porque es de la charla de mañana, y si se quieren enterar cómo Luis demuestra que los barcos no estaban allí. Los barcos estaban camino de las Teresitas, más pegados a la costa, pero a unas 3 millas de 5 kilómetros y pico de Santa Cruz. Bien, empiezan a bajar botes y unos 900 hombres embarcan en botes. No son botes de 4 o 5, como también en mi ignorancia pensaba yo, eran lanchas grandes de 25 o 30 hombres cada una.
y empiezan a remar con los remos forrados de trapo para que no se oiga nada, a remar hacia Santa Cruz. Y empiezan a encontrarse la suerte del general Gutiérrez, que tiene... Napoleón, recuerden que decía que los generales, que quería generales con suerte, y Gutiérrez empieza a tener suerte aquí. Las corrientes son contrarias, en contra de lo que pensaban los ingleses, y lo que le iba a tardar X tiempo le está tardando 2X veces remando y tal y cual. Empieza casi a amanecer, pero el factor sorpresa lo siguen teniendo los ingleses. En Paso Alto, que era el castillo más cercano, no se ha enterado nadie de que viene un enjambre de barcas hacia la ciudad. Entonces, el plan inglés era este. Esto es una foto moderna, pero se me ocurrió pintarlo tomarla para que ustedes vean cuál era el plan. Ven aquí, por encima del barco blanco que está saliendo del puerto, un círculo rojo. Ese valle que se ve es el valle de Valle Seco. Y la idea de los ingleses que están aquí a la derecha es llegar hasta este valle, hasta la playa de la desembocadura del valle, con sigilo, sin que se entere Paso Alto, que es esta de aquí, azul, sin que se entere. Y tomar Paso Alto de revés, porque en aquel momento todos los cañones están apuntando al mar. Tomar Paso Alto de revés, entregar una combinación a rendirse y además progresar hacia el centro del lugar, que era hacia acá. Bien, ese era el plan de Nelson. Están tardando en llegar aquí a Valle Seco, como digo, se está haciendo de día, pero siguen manteniendo el efecto sorpresa. Y de pronto ocurre otra de las cosas con la que nadie cuenta. Viene hacia Santa Cruz una mujer, una agreste, le llaman las crónicas de allí, no nos gusta mucho la palabra, decimos que sería una palabra muy en uso entonces, una campesina que viene a vender sus productos a Santa Cruz, a la Recoba, al mercado de Santa Cruz. Yo creo que llevaría un burro, porque la pobre mujer no va a andar los 7 kilómetros por un sendero. Hoy tenemos autovía, entonces sería un sendero cargada con un cesto. Tenía un burro, un carrito, algo traería. Cuando esta mujer está llegando cerca de Valle Seco, que con las primeras luces de la mañana ve eso, un enjambre de barcas acercándose. Suelta el burro, el carrito, el cesto y echa a correr hacia Paso Alto. Grita a los centinelas de Paso Alto, los centinelas de Paso Alto se alertan, avisan a sus oficiales, y Paso Alto dispara 3 cañonazos que ponen ya en alerta a toda la ciudad. Y aquí el capitán Trubridge, desde mi punto de vista, comete un tremendo error, porque todavía no había sorpresa absoluta, pero la gente tenía que empezar a formar y tal. Trubridge decide dar media vuelta a las barcas y regresar a sus buques. Se tiene que presentar con el enfado que supongo que tendría Nelson a decirle que ha fracasado de momento, pero que él luego va a ir otra vez y que él va a tomar Santa Cruz. Efectivamente, a las 9 de la mañana, 3 fragatas se acercan. Vamos a pasar de esto. Bueno, esto preparando la defensa, bien. La batería del muelle que vimos antes descubierta. La noche que cayó. Esto es un homenaje que la tertulia le ha hecho a la campesina desconocida, porque no sabemos quién fue. Si era joven, vieja, viuda, no sabemos nada de ella. Y una contertulia, Gladys de Armas, diseñó esta placa que por iniciativa de la tertulia se levantó donde está el castillo de Paso Alto y alguno de vosotros la presidió, la toma. Bien, pues Nelson ahora dice, ya no me puedo acercar, no me puedo acercar a Paso Alto, voy a irme más lejos del alcance de sus cañones y se va aquí, a la derecha, un sitio que se llama El Bufadero. Pero Gutiérrez no es tonto, han pasado unas horas y dice, estos van a insistir. Gutiérrez manda 200 hombres a ocupar la altura de Paso Alto, manda 4 cañoncitos que se suben a brazos. Estas casas que ven ustedes aquí no existían, esto era monte. Y este espolón que sale aquí lo guarnece también, arriba coloca a los hombres. De forma que cuando Trubridge se baja sobre las 9 a las 10 de la mañana en el Bufadero, se encuentra que no puede progresar hacia acá, porque ya le están cerrando el camino. Y ve una montaña y dice, vamos a subirnos aquí. Y se sube el Ramonal, y empiezan a subir al Ramonal, que es más alto, aunque en la foto no lo parece, el Ramonal es más alto que la altura de Paso Alto. Cuando llegan aquí arriba, en las 12 del mediodía, ya es un día de sur, y los que vivimos allí sabemos lo que es un día de sur de verdad, de calor, de humedad. Los ingleses suben, llevarían el agua que llevaran en su cantimplora, si no llevaban ron, que todo puede ser, y suben allá arriba, y se encuentran allá arriba, ¿qué hacen? Pues quedaba otra solución, que era penetrar hacia el interior, porque por ahí arriba, por el interior, una buena caminata, se llega a la laguna, que era la capital de la isla.
pero Gutiérrez también ha mandado gente allá arriba y el alcalde de Tagalán ha venido con campesinos y el camino está cortado. Además no tienen mapa, no tienen plano, no han recibido la orden. Pues bueno, pues se pasan el día 22 de julio veraneando, subidos en esta altura, con un calor tremendo. No pueden atacar al otro lado porque tienen el Valle Seco por el medio. De hecho bajan varios a por agua, unos charcos además infectados de esos cenagosos, pero desde los nuestros matan a 2 ingleses desde la altura de Paso Alto. Total, que tienen que esperar a que se haga de noche. Cuando se hace de noche, bajan el Ramonal. Trubri se escribe que ha sido el día peor de su vida, el capitán Trubri, que ha pasado veraneando en el Ramonal, y se bajan al bufadero, cogen su barquita y su barco. Los nuestros ni se enteran que los ingleses se han marchado. Cuando a la mañana siguiente ven que no hay nadie, mandan unas patrullas de exploración y encuentran ropa, un saco de bizcocho y 2 cadáveres de los que habían bajado. Bueno, pues tiene que ir otra vez Trubri a contarle a Nelson que no ha podido ser. Y entonces Nelson empieza a pensar en que sería mejor dar la vuelta y volver. Se ha perdido el efecto sorpresa y aquí no hacemos nada, vámonos. Pero cuando lo proponen una junta del Consejo de Guerra con sus capitanes, uno de ellos, Bowen, le dice: almirante, dame 2 fragatas y yo tomo este pueblo con 2 fragatas. Claro, a Nelson aquello le tuvo que sentar con una patada de la boca al estómago. Eso lo ha reconocido un oficial inglés cuando fuimos a Londres hace 4 años, y reconoció que el orgullo de Nelson es lo que le hace perder en aquel momento el sentido de la realidad. Bueno, pues no he contado, y esto es bonito contarlo, y cuando los nuestros estaban allá arriba, además del apoyo logístico, lógico, militar, las aguadoras de Santa Cruz, que eran unas señoras que iban llevando cántaros, no había grifos en las casas, pues llevando agua a las casas y tal. Aquel día dicen: hoy se queda Santa Cruz sin agua y el agua es para los soldados. Y se suben toda esta loma, esta escarpada, que es además de volcánico, rocoso. Suben, no había carretera ni nada, suben las mujeres hacia arriba. Dicen las crónicas que vuelven a bajar, vuelven a subir con agua y con frutas, y añaden que las más jóvenes subieron una 3.ª vez por la tarde. Vuelvo a hablar de esa unión entre el pueblo y el ejército en aquellos momentos tan difíciles. Por eso la tertulia también le hemos hecho una placa a las aguadoras de Tenerife, que está en la entrada del Club Náutico, debajo justamente de la altura de Paso Alto. Las dudas antes del ataque, que hemos hablado Nelson con sus capitanes a ver qué hacen, y esto es importante y quiero que se lo cuente, quiero que lo entienda. El día 23 por la tarde, el 23 ellos se marchan, se van al mar, se han perdido, se van hacia Candelaria. Gutiérrez manda tropas hacia Candelaria, pero era un absurdo pensar que iban a desembarcar en Candelaria, ¿para qué? Y luego se van a alta mar y se vuelven a perder. El día 23, un teniente de las milicias, don Francisco Grandi, canario, que estaba agregado al Real Cuerpo de Artillería, le han encargado la artillería de este enclave que ven aquí. Este más grande es el Castillo de San Cristóbal, donde estaba el puesto de mando del general Gutiérrez con su plana mayor. Este es una batería anexa, la de Santo Domingo. Bien, él está ahí. Este es el muelle de Santa Cruz, que tenía sus 7 cañoncitos en esta parte de aquí. Y aquí hay una playa. Hoy día, personas que conozcan Santa Cruz de Tenerife, esta es la Alameda, y el agua estaba a 20 metros, 30 metros la playa, no como hoy día que está yo no sé dónde. Y de pronto, el teniente Grandi, que estaba la tarde del 23 por allí, se da cuenta que sus cañones están todos apuntando hacia el mar, y que no hay ningún cañón apuntando a esta playa, que es una playa espléndida para desembarco. Y entonces pide permiso a su jefe para abrir una tronera aquí y colocar aquí un cañón que pueda batir esta playa. Le dan el permiso, abre la tronera a la tarde del 23-24 y coloca allí un cañón que es el símbolo de Santa Cruz de Tenerife. Se llama el Tigre, el cañón El Tigre. Mira, director, el escudito que esta mañana me enseñaste ahí está metido. Bien, se coloca el Tigre allí. Bueno, y cae la tarde. Cae la tarde del 23, del 24, perdón ya. El 24 aparecen los barcos en el horizonte
y la tarde del 24 la bombarda. Con una fragata se acercan al castillo de Paso Alto y empiezan a bombardearlo. Eso va a dar lugar, eso lo sabe bien la señora del general Ramos Izquierdo, a un milagro. La gente dijo que fue milagro. Caen bombas en el castillo, hay un Cristo en la capilla del castillo, no resulta nadie herido. Ese Santo Cristo se va a llamar Santo Cristo de Paso Alto, un pintor pintará luego ese cuadro, y gracias al apoyo que ella nos dio, ese cuadro lo tenemos en el Museo Militar de Almeida, porque pertenece a la iglesia. El obispo se cree que todavía está en la capilla de Capitanía, pero no, está en el Museo Militar. Bien, llega el Leander, aquella tarde el barco que había salido el navío de línea que había salido de Lisboa, llega aquella tarde también a juntarse. Ese es el resto del bombardeo de Paso Alto, un poco en la imaginación de Víctor Esquerro, porque ningún cañón resultó descabalgado, pero bueno, es la imaginación del artista y se perdona. ¿Y para qué hace Nelson este ataque a Paso Alto otra vez? Pues sencillamente para hacer creer a Gutiérrez que el ataque se va a reiterar por la misma zona que habían hecho los dos primeros ataques el día 22. Pero Gutiérrez dice, bueno, se lo cuenta a tu prima. Yo sigo defendiendo mi línea de defensa. Gutiérrez ha desplegado cerca de todas las playas unidades de las milicias y ha dejado siempre a su derecha, donde hoy está el Museo de la Naturaleza y el Hombre, que había un hospital, al Batallón de Infantería de Canarias, que es la mejor unidad que tiene. Y la tiene en reserva para acudir cuando ocurra lo que ocurra en cualquier lugar. Y, bueno, se hace de noche y lo mismo que la otra vez, a las barcas, y ahora no son 900, ahora son 1.200 hombres, porque Leander ha traído 300 más de desembarco. 1.200 hombres en 30 y tantas barcas y 160 embarcados en el cúter que cité antes, en el Fox, que además va cargado de municiones y de material, empiezan a navegar en plena oscuridad hacia Santa Cruz. Era noche cerrada, absolutamente cerrada. Juan Tous estudió la climatología de aquellos momentos y una noche negra. Claro, eso era una ventaja para la sorpresa, pero una desventaja porque no sabían dónde iban ni dónde estaba el puerto. Había marejada, la mar estaba un poco rizada y ellos se van acercando al puerto de Santa Cruz. Pero cuando ya están metidos en la rada, en el puerto, desde uno de los barcos mercantes y desde uno de los fuertes se da la voz de barcas en el muelle, barcas en el muelle, barcas en el muelle. Inmediatamente unos 50 cañones se ponen a disparar en todo el frente aquel terrestre. Y eso es lo que va iluminando el escenario, aquellos 50 cañones. Y vamos a contar qué pasa con los ingleses en aquel momento. Verán, este mapa me viene muy bien lo que han montado que hoy el puntero porque ayer en Aranda las pasé canutas para poder explicar este tema. A esta parte de aquí llegan 4 o 5 barcas, dicen. Va Nelson en una de ellas, en la primera. Una barca llega aquí, al muelle. Los artilleros que hay aquí, al ver que vienen los ingleses zumbando y que están pasando por aquí barcas y barcas de ingleses, salen corriendo y se escapan. Antes no les dije que el muelle se cierra al final, se va cerrando y queda una puerta que le llaman el boquete del muelle. Ahí tenemos infantes, esperándolos aquí y en la Alameda, en esta parte de aquí. Y recuerden, el Tigre apuntando de aquí hacia la playita. Los ingleses que llegan aquí cogen los cañones y los clavan. Para los que sean profanos en el tema, el clavar el cañón para darle fuego tenía un agujero en la parte de arriba del cañón, no tenían cierres como los de hoy día modernos, un agujero con una pólvora muy viva, se aplicaba fuego aquí y esta pólvora entraba al cuerpo del cañón donde había pólvora, más pólvora, deflagraba y soltaba la bola o la metralla para adelante. Pues con coger un clavo, meterlo por el agujero que se llamaba oído, meterlo por clavarlo, un clavo un poquito más calibre, clavarlo sin utilizar el cañón totalmente. Los ingleses, me parece que está en una de las fotos siguientes, aquí están. Fíjense como encima de cada cañón hay un tipo con un martillo y ven aquí está clavando el cañón. Este está clavando el cañón también, en el otro lado de aquí, este está clavando el cañón también, y utilizan 5 de los 7 cañones que tenía aquella batería. Volvamos hacia atrás. A la playa llegan 3 o 4 barcas. Repito que en una de ellas va Nelson, que ha cometido el tremendo error de ponerse al frente del desembarco. Cuando Nelson está sacando la espada para animar a su gente en la barca, se pone de pie, el Tigre entra en acción.
Y el Tigre tira, en los mismos ingleses que vinieron el año pasado decía que no se lo querían porque con una bola gorda de cañón, ¿cómo iba a arrancarle el brazo? Pero no es que no hay que ser burro, los artilleros pues, seremos torpes, pero no tanto. Hay veces que se tira con bola y hay veces que se tira con metralla. Y la metralla, para los que no lo sepan, es una lata de aceitunas. Y en vez de aceitunas hay bolas de hierro, o de acero, o de lo que fuera. Hay, y lo han visto muchos en el Museo de Santa Cruz, un cañón inglés que se tomó en el desembarco, que está cargado de las cosas más heterogéneas que se pueden imaginar. Clavos, hay hasta una pipa, o un hueso de melocotón, o de albaricoque grande, como metralla. Todo eso podía servir. El Tigre está cargado con metralla. El Tigre dispara y barre esta playa. Nelson recibe, otro dice que pudo ser también un balazo de infantería, tampoco es innegable, pero cuando la leyenda dice que fue el Tigre, alguna razón habrá. Recibe un disparo, una metralla bastante más arriba del codo. Eso lo hemos deducido después de estudiar la operación me refiero quirúrgica, tal. Inmediatamente cae atrás, le hacen un torniquete, lo devuelven en la barca al buque insignia, que llega una hora después aproximadamente, y allí inmediatamente el cirujano de a bordo le amputa el brazo ya muy cerca del hombro, le corta el brazo muy cerca del hombro. Bien, los otros hombres que van bajando, está ocurriendo lo mismo, la playa barrida por metralla. Los que han ocupado el cañón, esto después de ocuparse en clavar los cañones, empiezan a andar por aquí para intentar entrar a la ciudad, y ahí esperan los de infantería. Y hacen una masacre con los que van aquí arriba. El primero que cae es el capitán Bowen, el que le dijo a Nelson, yo con 2 fragatas, ese le pegan un tiro en la barriga y ese es el primero que cae. Los que caen en la playa, la infantería que está colocada aquí y el Tigre que está colocado aquí, los barren naturalmente. Pero no queda ahí la cosa, no, eso es lo malo. Es que, bueno, esto clavando los cañones, esto cuando hieren a Nelson, en cuadros de nuestro amigo Víctor Esquerro, y ocurre lo peor ahora. El Fox, el cúter, que venía, como dije, atestado de municiones, de repuestos, y con 160 hombres a bordo, es alcanzado por 1 o 2 disparos y se va rapidísimamente a pique. Yo creo que la imaginación del fuego es de Víctor Esquerro también, porque el barco se fue a pique inmediatamente. Fuentes inglesas, no españolas, ahí se ahogan 97 hombres, incluido el comandante, que era el teniente Gison, se ahogan ahí. Entonces, de lo que hemos visto de la playa, se empiezan a sumar los que venían en la avalancha tal, serían unos 360 hombres más o menos, ni uno consigue nada rentable. Todos o mueren, o se ahogan, o resultan heridos, o resultan prisioneros. O sea que el fracaso por el lado izquierdo del muelle, o norte, si lo viéramos, es total y absoluto. O sea que esta parte de aquí ha quedado ya totalmente olvidada en poder nuestro, ya volverán luego a desclavar los cañones, ya hablaremos de eso. Al otro lado del muelle van 27 barcas, según decían los partes del batallón de infantería. Una barca desemboca por aquí, por la caleta de Bras Díaz, y apenas toma tierra reciben fuego de fusilería del castillo que está al lado. Entonces echan a correr y se meten por estas calles hacia arriba y salen por aquí y se colocan arriba de la Plaza de la Pila y se quedan esperando, donde hoy está el Banco de Santander, ese banco raro con la celda, se quedan esperando que venga Nelson. Podían esperar sentados, pero bueno, ellos se quedan esperando allá arriba que llegue Nelson. Otras barcas desembocan por aquí, por el barranquillo del Aceite, y tienen éxito, rompen la pared que le pone la batería de la Concepción y se empiezan a meter también por estas calles. 20 barcas van a la desembocadura del Barranco de Santos, pero ahí les espera el batallón de infantería de Canarias, que estaba aquí, en esta zona de aquí esperando. El batallón les empieza a sacudir, de forma que cogen los que pueden barcas y vienen hacia acá. Esta zona había rocas, había mar, como dijo, algo de marejada, muchas barcas chocan con las rocas, muchos marineros se caen al agua, unos se ahogan porque curiosamente, eso me ha extrañado de los marinos, muchos no sabían nadar, muchos de los marinos de aquel momento, de aquella época, y se ahogan muchos marinos también, y otros van con la pólvora mojada, con lo cual el arma no les va a servir de nada. Entonces, ya que se encuentran ahí en tierra, hay unos 60 o 70 que quieren venir hacia el castillo, pero entonces sale una unidad del castillo, los repele, y ellos se empiezan a meter todos por estas calles hacia arriba. Esta es la marcha de los ingleses, digo hacia arriba porque Santa Cruz está en cuesta, y la hicieron en cuesta, no sé por qué, pero cuesta trabajo bajar de la playa hacia arriba. Empiezan a andar por esas calles.
Hay preocupación en el castillo porque no se sabe dónde está el batallón de infantería. En aquel momento no había enlace radiofónico. Y sale un teniente, Vicente Sierra, se quita la charretera y se ofrece a ir de descubierta y encuentra las avanzadas del batallón nuestro que viene andando hacia acá, desde donde estaba, viene andando hacia acá. Y le dice al general, el batallón está intacto. Y entonces la maniobra que se planea es esta, que se ve aquí perfectamente. Este es un dibujo de Luis Cola. Los hemos encerrado totalmente. Están en la parte de aquí. Las playas no quedan unos cuantos cuidando las barcas, que son hechos prisioneros. Los nuestros van destrozando las barcas para que no puedan reembarcar. Ponen 4 cañoncitos en las 4 calles, Candelaria, Cruz Verde, que van batiendo las calles de enfilada, y se produce una lucha de 2 horas y pico tremenda, feroz, en las calles de Santa Cruz. Los ingleses, como le digo, van hacia arriba, hasta que de pronto se encuentran con un caserón, el convento de Santo Domingo, donde hoy está el Teatro Guimerá y la Recoba. Se encuentran con este caserón y 400 y pico tíos, los pobres frailes. El audio del museo dice, los frailes no pusieron ninguna resistencia, 4 frailes y 400 tíos, pues se meten en el castillo, y ahora resulta que los que están copados son los ingleses, porque los nuestros se le van acercando de todos los lados y tienen rodeado el castillo. Bien, para abreviar, a lo largo de la noche los ingleses mandan 3 ultimátum al general Gutiérrez diciendo que va a prender fuego a la ciudad, y Gutiérrez dice, vale, ven, rendiros que os va a ir mejor, como no rindáis os aplicaremos las leyes de la guerra y ya veremos qué ocurre. Por fin, ¿qué esperan los ingleses en el castillo, en el convento? Que les socorra Nelson. Ellos no saben lo que ha pasado con Nelson. O que les socorra la flota, la escuadra que tienen fuera. Entonces, esto se va a producir. La escuadra, barcas que han vuelto a la escuadra y refuerzos nuevos, sobre las 5 de la mañana, 15 barcas, lo mismo, con 30, 40 o 30 y tantos hombres cada una, se van acercando al puerto, pero de frente ahora. Y la batería del castillo de San Cristóbal y la que clavaron, que han desclavado Grandi, por cierto, otra vez el teniente Grandi, y empiezan a disparar, con bola primero. 3 barcas reciben impacto directo y se hunden y se ahogan ahí por unos 40 y tantos, 50 hombres por lo menos. El resto de barcas se empiezan a dispersar para ofrecer, pero entonces se le empieza a tirar con metralla y empiezan a acusar bajas en las barcas, tíos que se tiran al agua ahogados, hasta que las barcas dan la vuelta y vuelven a sus barcos, a sus buques donde salieron. Claro, ya no le queda más remedio a los ingleses que rendirse. Mandan un teniente coronel con la cara vendada, los ojos vendados, lo llevan al castillo de San Cristóbal y allí firman la rendición. Es muy largo de contar y no se lo voy a contar por no perder tiempo. Hay gente que dice que que Gutiérrez fue muy benévolo en el tratado, en la capitulación de los ingleses. Pero es muy largo de contar, pero hay razones poderosísimas, tácticas, que obligaban a actuar como actuó. Gutiérrez les dice que se puede marchar, los ingleses piden que quiere irse con honores de guerra, a tambor batiente con la bandera desplegada, con las que le quedaban, porque le hemos quitado 2, cruzarán, este es un óleo que está en el despacho del capitán general, o por ahí, y este otro es de nuestro amigo Víctor Esquerra. A las 12 del mediodía forman la fuerza española en la plaza de Candelaria, la plaza de la Pila. Los ingleses desfilarán por en medio, los llevan al muelle, donde le dan un abundante refresco de pan, vino y agua. Demasiado vino, decían los oficiales que le habían dado a los marinos ingleses, pero bueno, un abundante refresco. Y en barquitas de los pescadores nuestros, porque las barcas inglesas estaban todas destrozadas, son devueltos a sus buques. La capitulación en esencia es los ingleses se retiran con eso, pero se comprometen a que esa escuadra no vuelva a atacar ninguna de las Islas Canarias. Esa escuadra se mande mudar y se vaya para sus islas sin atacar las Islas Canarias. El balance de bajas también hay, como siempre, por parte nuestra se saben perfectamente. 24 muertos con nombres, graduaciones, hay paisanos muertos, desde un teniente coronel a paisano, hay 2 franceses muertos. Por parte de los ingleses, algunos hablan, las fuentes españolas, de 800 muertos, pero parece muy alto eso, posiblemente incluían los prisioneros, que fueron muchos prisioneros también. En la tertulia hemos discutido mucho ese tema y yo me baso en lo que pensaba Luis Cola, restar de los que desembarcaron a los que reembarcaron. Y se hace una resta y se sabe los que faltan.
Bueno, pues ahí puede salir que habría en bajas definitivas, es decir, muertos y ahogados, entre 300 y 400, muertos y ahogados. Heridos unos 150 más. Si se va sumando, tenemos que unos 600 de una fuerza de desembarco de 1.200, no hace falta que les diga que es una cantidad exorbitante de bajas, es una derrota sin paliativos. Ayer me recordaba José Manuel Ledesma, que se me había olvidado decir, ¿qué era, José Manuel? Que me dijiste por la noche, ¿no has contado? Ah, lo del hombre, el vino, el queso. En el Palacio de Carta, el vino y el queso. Cuando Nelson recibe la noticia y acepta la capitulación, agradecido por el comportamiento que Gutiérrez ha tenido con los ingleses, le manda unos anteojos de visión nocturna, que yo no suponía que en el siglo XVIII hubiera anteojos de visión nocturna, y una barrica de cerveza y un queso inglés, se lo manda al comandante general. El comandante general, en respuesta, le manda 2 garrafones de vino canario, y no es de lo peor que se produce en la isla, le manda 2 garrafones a Gutiérrez. Bien, ¿qué consecuencia va a tener esta batalla del 25 de julio? Bueno, estos son partes firmadas por Horacio Nelson. Si lo ven abajo a la derecha, es la firma de Horacio Nelson, las primeras que hacía con la izquierda. Por eso en Santa Cruz de Tenerife presumimos de que a Nelson le enseñamos allí a escribir con la izquierda, que no es fácil. Bueno, se reúnen 4 días después del hecho, el 29, la Fuerza Viva de la ciudad en la Iglesia del Pilar, y acuerdan pedirle al rey que autorice que Santiago, que es el día de la batalla, sea compatrono de la ciudad con la Santa Cruz, y por eso Santa Cruz de Tenerife se llama Santa Cruz de Santiago de Tenerife. Y nada más que eso. Entonces el rey, los alcaldes van a ver al capitán general, comandante general, y le dicen, hombre, se quedan ustedes cortos, esta es una acción muy importante, pidan ustedes el villazgo, pasar de ser lugar a villa, lo cual implicaba tener ayuntamiento propio, con lo que se independizaban económicamente y administrativamente de la laguna. Y piden un escudo de armas. Y diseñan este escudo de armas, es el proyecto el que le mandan al rey, con la corona ducal. No quiere andar esto, ahí va. Con la corona ducal, el Teide, 4 anclas significando que era un puerto importante, 3 castillos que era una plaza fuerte, la Cruz Verde de la Conquista, que llevó adelantado en la conquista de la isla en 1494, y la Cruz Roja de Santiago, que está detrás, y que, como ven, es una espada, que atraviesa aquí una cabeza de un león. ¿Por qué un león? Lo explican en la explicación del escudo, le dice al rey, porque el león es el animal que sirve de cimera al escudo de Inglaterra. Y le hemos cortado la cabeza. Pero no una vez, sino 3 veces, la de Blake, la de Jennings y la de Nelson. Y tiene 3 cabezas, pero la última, y además son negras por el designio, el mal designio que traían, dice. Y la última, la de Nelson, está atravesada por una espada, cruz, espada de Santiago. El rey, bueno, y que se llamara la Leal e Invicta, Villa, Puerto y Plaza Fuerte de Santa Cruz. El rey cambia la corona ducal por la corona real, que es más importante. A los títulos añade el de noble. Este escudo es el actual de Santa Cruz, tiene aquí esta cruz de la beneficencia que se la ganó la ciudad años después de una epidemia de cólera que hubo. O sea, si quitan la cruz de la beneficencia, ese es el escudo que salió de Santa Cruz que ganó la ciudad. En 25 años, Santa Cruz pasa de ser un lugar a ser la capital única del archipiélago canario. Eso se daría para, ahí está ahí Carlos Payés, que podría hablar de eso largo y tendido. Es importantísimo para Santa Cruz, fue capital única desde 1822 hasta 1927, con la dictadura de Primo de Rivera se divide el archipiélago en 2 islas. Y bueno, voy a ver por dónde voy. Fíjate la cantidad de páginas que se han ahorrado. Bueno, ¿qué eco tuvo en la historiografía española y historiografía inglesa este tema?
Hasta muy recientemente, en los libros de historia nuestros, españoles, lo que hablábamos hoy, director comiendo, la derrota de Nelson en Tenerife pasó casi desapercibida. Hay una magnífica historia de España escrita por el marqués de Lozoya que dice textualmente: la defensa de Tenerife es la página más gloriosa de la historia canaria desde su incorporación a España. Don Antonio Romero de Armas, que era canario, pero que fue presidente de la Real Academia de la Historia, termina su monumental Canarias y el Atlántico con el capítulo del 25 de julio. En los años 40, 50 del pasado siglo, en la revista Ejército y luego un libro, un coronel de artillería, don Francisco Lanuza, escribió sobre el 25 de julio, y muy detallado también porque acude a las fuentes documentales. Y bueno, ahora nos apuntamos el punto a la tertulia, que pasemos venido. Gracias a la tertulia, y yo no soy de los socios fundadores, hemos escrito más de una veintena de libros dedicados a la gesta. La mayoría son libros científicos, serios, que hablan de las fuentes documentales, la historia del 25 de julio a la luz de las fuentes documentales. Pero hay dos novelas, una que se llama 5 días de julio, por eso tomé el nombre prestado, de don Luis Cola, un hombre maravilloso, que nos dejó también hace pocos años, que es un libro que allí estamos luchando porque lo lean todos los niños de 12, 13, 14 años de los colegios de Santa Cruz, porque es un niño, lo lee, y tengo la experiencia propia familiar, que los niños lo leen, se llama 5 días de julio. Pero hay otra gran novela que ya la recomiendo a los mayores, que se llama El fuego de bronce. Está escrito por un tertuliano, Jesús Villanueva, es una novela tipo Ken Follett, o sea, ya les digo, gorda, pero es una novela que muchos califican de galdosiana, ya saben lo que quiero decir, que envuelto en una aventura de personas normales, la vida de personas normales, está contándote un episodio de la historia de España importantísima. Ese libro va por su 4ª edición y ese libro está... Bueno, el autor hablará el sábado, moderará la mesa redonda del viernes. Hemos hecho más cosas. Hemos hecho 4 obras de teatro. Hemos hecho... tenemos un sinfónico, ¿cómo se llama? Una sinfonía que está sin estrenar, una obra sinfónica que está sin estrenar. Se ha hecho a iniciativa de la tertulia una ruta de los hitos, que están todos donde había baterías, donde había castillos y tal. Se ha hecho un parque temático infantil inaugurado el verano pasado, enorme, grandísimo, donde los niños están jugando en barcos ingleses, en castillos españoles, y están aprendiendo quién ganó de verdad Y además tú estuviste, mi general, y tú también, los dos estuviste en la inauguración del parque infantil. Aprovechando la tecnología moderna, tenemos página web, tenemos Twitter, tenemos YouTube, tenemos todo lo que quieran pensar, estamos metidos en todos los lados. Y eso da la sensación, también lo hablamos en la comida, que la cosa está cambiando en España, que empezamos a valorar más lo nuestro. ¿Y por qué ese silencio? Bueno, aparte de lo que hablamos del fanatismo nuestro, de no darle a lo nuestro el valor que tiene realmente y admirarnos cuando lo hace un extranjero, yo pensé siempre que la derrota del Trafalgar poco después y el inicio de la Guerra de Independencia pues habían sido hechos muy importantes que a lo mejor apantallaron la importancia que pudo tener el 25 de julio. Pero puede que además de eso, esté la cortina de humo que extendieron los ingleses sobre este hecho. Es impresionante leer, que llegan hasta puntos realmente ridículos, leer que Nelson, cuando había herido con un brazo sangrando, está sacando marineros del agua del Fox, o que sube con un brazo por una escala de gato al Teseo. Vamos. Pero bien, bueno. Y si usted busca el hecho de la batalla de Tenerife en Internet, se encontrará siempre que Nelson no vino por las islas. Nelson vino a llevarse un barco cargado de riquezas que había venido de Filipinas. Pues es un absurdo. Y veamos, aquella misma primavera lo he dicho, se llevaron 2 barcos de la Rada sin más problemas. Y ahora para llevarse un barco mandan un contraalmirante, 4 navíos de línea, 3 fragatas, un cúter, un Fox, 2.000 hombres de desembarco para llevarse un barco. Bueno, además tampoco somos tan tontos en Tenerife, no estaremos mejor en el récord Guinness de nada, pero no vamos a dejar un barco cargado de riqueza venido de Filipinas allí para que se lo lleve quien quiera cuando pueda. Lo lógico es que el barco estuviera la riqueza en tierra. Bueno,
gracias a Dios también está cambiando la cosa allí. Allí hemos hablado nosotros, la tertulia, allí en la sede de la Nelson Society, en el Club Naval de Londres, hemos hablado y un teniente coronel inglés reconoció que aquello hizo una derrota con todas las de la ley. Y el año pasado nos los trajimos a que ¿de acuerdo? Bueno, tú le hablaste, mi general, aquella mañana del 25 de julio. Pero hay más datos. En lo nuevo que va apareciendo, hay una carta de Nelson al almirante Yerby, que ya publican los ingleses, en la que dice lo que yo le dije al principio. Le dice que la acción, entre comillas, arruinaría a España y tiene todas las probabilidades de elevar a nuestra nación al mayor grado de riqueza que nunca haya logrado. O sea que por perder un barco, España se iba a arruinar. O por ganar un barco iba a alcanzar Inglaterra el mayor nivel de riqueza que nunca había alcanzado. Bien. Y luego le pide, mándame el ejército del Elba con sus 3.700 hombres, cañones, morteros, todo el equipamiento ya embarcado, porque esos harán el trabajo en 3 días y probablemente en menos. Y yo perplejo me sigo preguntando, para apresar un barco 3.000 tíos, cañones, morteros, bien. Y dice, si no le dan lo anterior, el pobre pues se conforma con los Royal, que son 600 de élite, más otros 1.000, más los barcos de almacenamiento, en fin. Bueno. Y luego la correspondencia entre Nelson y Yerby. Nelson le pregunta, el libro de la tertulia está publicado y traducido del inglés, le pregunta a Yerby que si la acción que va a emprender contra Tenerife debe ampliarla a Gran Canaria. Y Yerby le contesta escuetamente, comillas, y a Palma, Gomera, Fierro, Fuerteventura y Lanzarote. O sea, que no venían a llevarse un barco, venían a por Canarias, con todas las letras. ¿Y para qué? Por lo que le conté al principio, el eslabón que le faltaba para la ruta de las Indias y cortarnos a nosotros, Luis le llama el cuello del Imperio Español, que eran las Canarias, la cabeza en la península y el cuerpo y el cuello eran las Canarias. Yo le llamaba el cordón umbilical, como quieran llamarle. Bueno, y es fácil constatar las condiciones del documento que llevaban en mano para entregar a Gutiérrez, las condiciones que le ponían con las que le pusieron a Gibraltar y con las que pusieron en Menorca. Pide lo mismo, dice que se rinda al ejército. Los oficiales serán deportados a la península. Vamos a respetar la religión católica, vamos a respetar el sistema judicial. ¿Y eso para robar un barco? Bueno, y luego yo lo que creo que, sinceramente, eso lo he pensado y lo he hablado con muchos amigos ya, no nos hubiera sido posible recuperar Canarias. Piensen en nuestro siglo XIX. Después de esto tenemos Trafalgar, que perdemos no toda la flota, como dice Luis, porque teníamos muchos barcos en América, pero hemos perdido la flota española de Europa. Tenemos la guerra de la independencia, tenemos la guerra de emancipación americana, tenemos las guerras carlistas, tenemos las disensiones políticas del 19, Canarias no se hubiera recuperado. Por tanto, ya voy a concluir, porque ya me he pasado del tiempo. Nelson llegó a Tenerife, digan lo que digan sus compatriotas y se pongan como se pongan, a por Canarias. Y antes dije que el suceso fue también casi desconocido para los ingleses, casi desconocido. Aquí estamos 3 personas que hemos sido directores del Centro de Historia y Cultura Militar. Allí, ante una magnífica maqueta, las 2 banderas tomadas, los ingleses, las armas, se les cuenta, en inglés además, para que lo entiendan mejor, se les cuenta lo que fue la batalla. Y tanto José Alberto como Antonio les pueden asegurar como yo que se quedan impresionados. Cuando salen, tan perplejos, salen fuera al patio, miran a la izquierda, el mar está allí a 200 metros apenas, en el mar que se ha tragado a cientos de marineros, que se ha tragado el brazo de su almirante, que se ha tragado el orgullo inglés, aquel mar, y van a salir por la puerta de Almeida. Bueno, esto no lo he dicho, esto es muy importante. Ahí está uno de vosotros. Todos los 25 de julio se hace una misa en honor del general Gutiérrez y se coloca una corona de flores en la iglesia de Nuestra Señora de la Matriz de la Concepción, el capitán general y el alcalde de la ciudad. Bueno, allí le seguimos diciendo el capitán general, jefe del mando de Canarias, pero capitán general. Y salen y se encuentran con esto. El museo es aquello que se ve al fondo y se encuentra con la bandera roja igualda ahí arriba, como estuvo y como estará, si Dios quiere, durante mucho tiempo. Los santacruceros estamos orgullosos de nuestro escudo y de nuestra bandera. La bandera española es allí el símbolo que une Canarias, se lo aseguro de verdad, y hay aquí personas que lo han vivido en primera,
que une Canarias con el resto de España. La bandera nos une. Tienen ahí dos edificios oficiales, el Ayuntamiento a la izquierda y el Palacio de Capitanía a la derecha, con la bandera ondeando. Pero abajo, miren, ahí a la derecha, un día de mercado normal en Santa Cruz, miren la bandera que hay encima del mercado, o una fiesta de Tegueste, hace 2 semanas exactas, en que los carromatos que van con los bueyes y tal llevan la bandera española. Esa es la mejor muestra que tenemos allí de unión. Y con ese mismo orgullo que tenemos los tinerfeños, por nuestro escudo, con las cabezas inglesas cortadas y cortados, pues con ese mismo orgullo hemos venido también los de la tertulia a contarles por aquí aquello que les dijeron que hacía falta que lo supieran en Madrid. También estuvimos ayer en Aranda de Duero. No crean que tampoco se lo conoce todo el mundo en Tenerife, yo tampoco, ni mucho menos. Y solo quiero que la consecuencia que hayan sacado de este rollo mío es que les quede claro una cosa. Canarias es España por la gesta del 25 de julio, por lo que hizo el general Gutiérrez, la unidad del ejército regular, los milicianos de Canarias y el pueblo de Tenerife. Por eso Canarias sigue siendo España, si no, la habríamos perdido. Y muchas gracias por su atención. Bueno, ha conseguido mi general 3 cosas: ilustrarnos, entretenernos y emocionarnos al final. Bueno, fantástico, fantástico. Muchas gracias por la charla, porque ha sido sensacional. Si quieren, vamos a abrir un breve turno de preguntas. Si quieren hacer algún comentario, pregunta, o es el momento de lanzarse. ¿Nadie se anima? Por allí. Buenas tardes, muchas gracias. Me ha gustado mucho su presentación y le quería preguntar, el general Gutiérrez, después de esta gesta tan importante, ¿en qué otras participó? Gracias. Gutiérrez tenía que haberlo dicho, pero por no mirar los papeles pasan estas cosas. Gutiérrez siguió viviendo 2 años más en Santa Cruz de Tenerife. El año siguiente, en octubre del 97, del mismo año, le pide al rey trasladarse a la península, porque desde que vive allí en las islas tienen impulsos de pecho, dice una cosa rara que siente en el pecho. Pero dice, cuando haya la paz, o sea, no se va a ir en tiempos de guerra, cuando haya la paz, quiero irme a la península, porque hace 14 años que no voy a la península a recuperarme. Nunca volvió a la península. Le concedieron la condecoración en ingreso a la Orden de Alcántara, y en abril del 99, a mediados de abril, tuvo un ataque cerebral y se le paralizó la mitad del cuerpo. Le dieron la extremaunción al día siguiente y el hombre aguantó hasta el 14 de mayo, es decir, se cumplen 249 años mañana pasado, del 99, le dio un ataque y ya falleció. Lo enterraron al día siguiente en la iglesia de la Concepción, en Santa Cruz, en ese sepulcro que ha visto al capitán general y al ese. Allí es un hombre muy respetado. Luchamos porque tenga lo que se merece, un monumento, porque hoy día que se hace monumento a no sé quiénes, porque él tenga un monumento allí, pero no hemos conseguido, lo consiguieron los primeros tertulianos, un busto, que hay otro gemelo, ante el que ayer rendimos homenaje en Aranda de Duero, que estuvimos ayer, que fue su tierra natal, y eso es todo lo que se consiguió. Pero de todas formas, seguimos luchando porque el nombre de Gutiérrez tal, y porque se levante el monumento a Gutiérrez, que es una vergüenza que no tengamos monumento a Gutiérrez. Lo mismo que es una vergüenza que en todas las Islas Canarias no haya ni una calle dedicada a las milicias canarias, a los hombres que defendieron 300 años Canarias cuando no había ejército regular. Solamente un callejoncito en Santa Cruz que se llama Milicia de Garachico y no hay más. Bueno, pues esto lo hemos dicho por activa y por pasiva los tertulianos en todas las islas. Si hay algún político en la sala, siente y nos dice que él lo va a hacer la semana que viene más o menos. Y ¿alguna? Ahí tenemos otra pregunta. De verdad, en eso de que el mismo Nelson llevó la noticia de la derrota. Cierto, totalmente cierto. Bueno, eso me daría pie para otra charla, Nelson se comprometió en la firma de la capitulación a llevar la noticia de su derrota a Cádiz, a la península. Y efectivamente, cuando vuelven los barcos a Cádiz,
piden parlamento y una barca va y entrega la carta para el gobernador militar de Cádiz comunicando. Pero claro, es que es muy largo de contar esto. Nelson, Gutiérrez no se fía de que vayan a leer toda la carta y lo que le pone es un escueto: hemos ganado, un ataque inglés y hemos ganado. A la vez manda a otro emisario, un subteniente de correos, lo manda en barco, pero lo pillan unos piratas berberiscos, lo meten preso en el Sáhara, se escapa, el cónsul de España en Tánger paga de dinero. Cuando el hombre llega a la península han pasado esto y entrega la carta en la corte. Los reyes le contestan, el rey le contesta y el ministro de la guerra, y le dice que ha hecho muy bien, pero explique usted por qué dejó marchar a los ingleses sin embarazar. Es decir, los dejó marchar con sus armas, es lo que hemos hablado así de pasada en las charlas. Y Gutiérrez le contesta al rey, pero esa carta se pierde. Y el rey le vuelve a contestar y le dice: ha hecho usted muy bien. Entonces eso dio pie a que en el mismo Tenerife a Gutiérrez se le tachara de pusilánime. Incluso cuando los años del bicentenario, hasta de cobarde, en algún artículo de prensa se pueden imaginar de qué rama y de quién es el que escribía. Pero sucedió que, siendo yo director del Centro de Historia y Cultura, un compañero de promoción, Enrique Segura, que estaba de director del archivo, me llamó una mañana, me dice: Emilio, te voy a llevarte un papel que me vas a tener que invitar a una cerveza. Y bueno, no, una cerveza no, a dos por lo menos. No quedó. Te bajo el papel y nos bebemos todas las cervezas que quieras. Bajó y era la carta perdida. Estaba archivada en un legajo de entre prisioneros, no donde tenía que haber estado. Y en la carta Gutiérrez le dice al rey que sí, pero que la flota inglesa está ahí, con sus cañones intactos. Ya explicará mañana Luis por qué no bombardeó, como me preguntó un señor ayer en Aranda, por qué no bombardeó la flota inglesa a la ciudad. Que si nosotros cogemos a aquellos ingleses y los escabechamos a los 300, 400 prisioneros que teníamos, los ingleses vuelven a Cádiz y al mes tenemos allí los 3.700 tíos del Elba que pedía Nelson, que además tenía la dotación de artilleros, como vimos, estaba reducida a menos de la mitad y los tenía 3 noches sin dormir, estaban totalmente agotada la gente ya. Que la gente normal del pueblo se había ido a vivir ya a la laguna y tal. Y que en un caso como ese, los tíos te dicen: capitulamos y nos vamos. Al enemigo que huye, Puentes de Plata, iros, pero no me ataquéis ninguna isla más, dejadme tranquilo. Y ya está. Y el rey le dice: ha hecho usted muy bien. Pero sí, mi general, era... ¿Algún otro comentario? Por aquí delante. Lo del micro, sobre todo, es para que se grabe en el vídeo, que si no luego no se oye la pregunta. Adelante. Mi general, muchas gracias por su exposición, ha sido muy amena. La verdad que es un episodio bastante desconocido de la historia de España. Yo creo que es un puntal que habría que resaltar, porque tenemos la mala costumbre siempre de fijarnos en las derrotas y las catástrofes en España. Me llama mucho la atención el hecho de que usted afirme el hecho de que Canarias podía haber sido dominio británico, de haber conseguido Nelson sus objetivos. Y por esa razón, por la importancia estratégica del archipiélago, me llama la atención si no existían unidades navales destinadas precisamente a la defensa y salvaguarda de los intereses estratégicos del Reino de España en aquel momento. De hecho, don Álvaro de Bazán mandó una escuadra que estuvo en el siglo XVI alrededor de las islas. Pero tenga en cuenta también que el paso continuo de flota de la flota de India conllevaba llevar barcos de guerra que estaban siempre cerca de Canarias. Siempre había buques de guerra por Canarias. Pero claro, España era muy grande entonces, tenía mucho terreno, mucha agua que cubrir y no se podía atender a todos los lados. Y además, como Canarias tenía éxito porque allí no pisaba nadie, allí llegaba la gente y le daban. Y fue así, es que fue así. No sé si formaría un poco parte de la estrategia de Napoleón en aquello. Bueno, todavía no estaba Napoleón, pero estaba ya, digamos, lo que es la República Francesa y hasta cierto punto con la firma del Tratado de San Ildefonso, sí, la creación de la flota combinada franco-española. Yo no sé si afectaría o influiría en cierta medida para que el almirantazgo español, no sé si existía... No, yo creo que no, yo creo que aquello estaba a la defensa. Además, Luis mañana habla Luis de los antecedentes marítimos y es el que se sabe lo de babor y estribor. Pues me veré obligado a asistir, entonces. Gracias. Muchas gracias, mi general. Muchas gracias. ¿Alguna última pregunta o comentario?
Yo estaba preguntándome si los ingleses no hicieron previamente otra medalla conmemorativa de la victoria. Vale. Poco les tuvo que faltar. Digo, porque ya podríamos irlas coleccionando, ¿no? Poco les tuvo que faltar. Saben que una anécdota que les cuento, el año pasado, bueno, lo hacemos ahora ya todos los años, pero aquí en la Plaza de la Villa, el 31 de enero se celebra el Día de los Tercios y se monta aquí un espectáculo bastante interesante de recreación histórica, y aquí en la Matritense hacemos conferencias sobre el tema y tal. Y bueno, ponen algunos puestos que venden cosas y tal, y resulta que hay unos chicos que han hecho una especie de empresa y venden una reproducción de la medalla de Vernon, pero al revés. Vernon arrodillado y Blas de Lezo diciendo, humillando el orgullo inglés. Yo, por supuesto, me la compré. No pude evitarlo. Así que bueno, este tipo de cosas yo creo que ayudan también a que la gente se anime a conocer estos hechos históricos. Con el humor yo creo que se llega también lejos, ¿no? Y se permite que estos hechos se recuerden mejor. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido, la verdad, lo hemos pasado fenomenal. Ha sido todo muy, muy ameno. Hemos visto todos los movimientos clarísimamente y además con mucha gracia. Muchísimas gracias. Y nada, les espero mañana, que continuamos con el ciclo. Ya saben.